Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que de verdad nos ha sacado una sonrisa a muchos, y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Porque cuando hablamos de nuestras celebridades favoritas, siempre buscamos esos momentos que nos demuestran que al final del día, son personas de carne y hueso con sentimientos, con miedos y sobre todo con alegrías. Y hoy vamos a desgranar un poquito más de cerca un instante que ha generado mucho revuelo y sobre todo, mucha felicidad. Se trata de una confesión muy especial de Can Yaman, una que según lo que se ha dejado entrever, hizo muy feliz a Demet Özdemir. Sí, lo sé, el título ya les habrá dado una pista, pero vamos a profundizar en los detalles, en el contexto y en por qué este pequeño chispazo de intimidad pública ha capturado tanto nuestra atención. Si son fans de estas dos personalidades, o simplemente les gusta el drama y el romance que rodea a las estrellas de la pantalla, quédense hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante para ustedes. Bueno, vamos a empezar por el principio. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación constante, desde que compartieron pantalla en Erkencikus. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible no fantasear con que esa conexión trascendiera la ficción. Y bueno, de alguna manera, lo hizo. Se rumoreó, se especuló, se vio a ambos juntos en diversas ocasiones, y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance en su momento, sí que hubo periodos de mucha cercanía que alimentaron todas esas teorías. Lo que sí es cierto es que la admiración mutua y el cariño siempre estuvieron presentes, algo que se podía percibir en sus entrevistas y en sus interacciones en redes sociales. Ahora centrémonos en esa confesión de bebé de Can Yaman. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a un momento en el que la relación entre Can y Demet estaba en uno de sus puntos álgidos. Can Yaman, conocido por su carisma, su físico imponente y, seamos sinceros, su fama de galán, tuvo un gesto o una declaración que, al parecer, tocó el corazón de Demet de una manera muy particular. No se trata de una confesión sobre un secreto oscuro o un error del pasado. Al contrario, es algo tierno, algo que revela una faceta más vulnerable y, sobre todo, deseosa de futuro. Se habla de que Can Yaman, en una conversación privada o quizás en un contexto más informal durante una entrevista o un evento, mencionó algo relacionado con la paternidad o con el deseo de tener hijos en el futuro. Y no solo eso, sino que las fuentes, los rumores que circularon en su momento, apuntan a que expresó este deseo de una forma muy directa, quizás incluso mencionando que le gustaría tener hijos con Demet. Imaginen la escena, la pareja disfrutando de un momento íntimo o Can, en un instante de honestidad, compartiendo con Demet o con alguien cercano sus aspiraciones más profundas. ¿Por qué esto hizo feliz a Demet? Aquí es donde entra la interpretación, pero basada en el contexto y en la psicología de las relaciones. Cuando alguien con quien compartes una conexión especial, una relación romántica, expresa un deseo tan fundamental como el de formar una familia, de tener hijos, especialmente si se insinúa que te incluye en ese futuro, eso es un indicador potentísimo de compromiso, de seriedad y de una visión a largo plazo. Para Demet, quien en ese momento estaba viviendo una relación intensa con Can, escuchar algo así debió ser increíblemente reconfortante y emocionante. Piensen en esto, ambos eran jóvenes, exitosos, en la cúspide de sus carreras. Enfrentaban la presión mediática, los viajes constantes, las agendas apretadas. En medio de todo ese torbellino, que Can compartiera un deseo tan íntimo y personal como la paternidad, y que implícitamente o explícitamente la incluyera en ese plan, es una declaración de intenciones muy poderosa. Significa que la ve no solo como una compañera de presente, sino como la madre de sus futuros hijos, como la persona con la que imagina construir un hogar y una familia. Eso, amigos, es un cumplido y una declaración de amor que va mucho más allá de un te quiero. Es un te veo en mi futuro más importante. Los detalles exactos de cómo se dio esta confesión son, por supuesto, privados. Las noticias que llegan a nosotros, los medios de comunicación y los fans, suelen ser filtraciones, comentarios de personas cercanas o interpretaciones de ciertas actitudes. Sin embargo, el eco de esta confesión resonó con fuerza. Se dice que fue un momento muy tierno, donde Can Yaman, quizás con esa mirada tan característica suya, le confesó a Demet su sueño de ser padre y que ella era la mujer con la que le gustaría vivir esa experiencia.
Imaginen la reacción de Demet. Ella, que también ha hablado en entrevistas sobre su deseo de tener una familia en el futuro, encontrarse con que su pareja comparte esa misma visión, y que la pone a ella en el centro de ese deseo, debió ser un momento de pura felicidad. No es solo la idea de ser madre, sino ser madre con él. Es la validación de la relación, la confirmación de que ambos están en la misma página en cuanto a los pilares de una vida juntos. Además, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden parecer efímeras y a menudo se basan en la imagen pública, este tipo de confesiones revelan la autenticidad de los sentimientos. Muestra que a pesar de la fama y el brillo de las cámaras, ambos anhelaban las cosas sencillas y profundas de la vida. Can Yaman, conocido por su energía y su fuerza en pantalla, mostrando este lado tierno y aspiracional, debió ser un contraste muy hermoso para Demet. La noticia, al filtrarse o ser comentada, obviamente generó una ola de alegría entre los seguidores de la pareja. Para muchos, ver que su química en pantalla se traducía en planes de futuro en la vida real era la confirmación de que su amor era algo especial y duradero. Se trataba de una confesión de bebé porque tocaba el tema de tener hijos, el inicio de una nueva generación, un paso muy significativo en cualquier relación. Este tipo de momentos, aunque sean privados, influyen en cómo percibimos a las celebridades. Nos humanizan. Nos muestran que detrás de los personajes, de las alfombras rojas y los flashes, hay personas con sueños y anhelos similares a los nuestros. Y cuando esos anhelos se alinean y más aún, cuando se expresan de forma tan sincera, es natural que genere una emoción positiva. Podemos pensar que esta confesión, sea cual sea el contexto exacto, fue un catalizador. Quizás reafirmó la conexión entre ellos, les dio un impulso para seguir adelante, para considerar seriamente la posibilidad de un futuro juntos. Y aunque, como sabemos, las relaciones en el mundo de las estrellas pueden ser complejas y no siempre tienen el felices para siempre de los cuentos de hadas, el impacto emocional de ese momento debió ser muy significativo para Demet. La forma en que se comunicó esta confesión también es interesante. Sí, fue algo que Can dijo en una entrevista, pero de una manera muy sutil, dejando que la audiencia interpretara el significado de tener un futuro o formar una familia. Eso añade un toque de misterio y permite que la imaginación vuele. Si fue una conversación más directa con Demet, entonces el valor sentimental para ella se multiplica. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que este tipo de declaraciones, especialmente cuando vienen de una figura pública que ha sido objeto de tanta atención y especulación, nos recuerdan la importancia de la comunicación honesta y profunda en las relaciones. Can Yaman, al expresar este deseo, no solo le habló a Demet, sino que indirectamente también les habló a sus fans, a quienes aprecian su trabajo y su persona. Les mostró una faceta de su ser que va más allá del actor o del ídolo. Y es por eso que una confesión de bebé de Can Yaman pudo haber hecho tan feliz a Demet Özdemir. Porque no se trata solo de la palabra bebé, sino de lo que representa, un futuro compartido, una familia, un compromiso profundo, la validación de su relación como algo más que una aventura pasajera. Es la proyección de un amor hacia el horizonte, hacia las cosas que realmente perduran. Para cerrar, esta historia nos deja con una sensación de ternura y de esperanza. Nos recuerda que incluso en medio del ajetreo de la vida de una celebridad, los anhelos más básicos y universales siguen presentes. Y que a veces las palabras más sencillas y sinceras pueden tener el impacto más profundo. Can Yaman, con esa confesión, no solo habló de su deseo de ser padre, sino que, de alguna manera, le hizo un regalo inmenso a Demet, la confirmación de un sueño compartido. Así que ahí lo tienen. Una pincelada de la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir que, aunque rodeada de un halo de misterio, nos deja una imagen muy positiva y emotiva. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla y contarla. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta confesión? ¿Creen que es importante que las parejas compartan sus deseos de futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.